África, Europa, Oceanía. Ese aplauso fuerte para recibir al mundo. Algo está pasando en River. Saluda, que están saludando de México, de Colombia, de Honduras, de Dominicana. Estamos saludando a gente de todo el mundo. ¿Cómo está? Si alguien dejó deudas sin pagar en su país, alguien ya te vio. ¡Mira quién está! Dios te bendiga. Puntualmente conectándonos con el resto del mundo. Estamos felices, contentos. Gracias por conectarse del otro lado y podemos sentir que Dios está en este lugar. Hemos cantado, hemos adorado, hemos alabado. Hay gente que se muere porque pasemos las alabanzas, pero algo nos tenemos que reservar para los de la casa, ¿sí o no? Hay que poner la cara de Kiko en el Chavo del Ocho y decir, pues es para nosotros. Hay que decir así, ¿no? Pero es para que la gente también tenga ganas de venir, porque dice, pasen el servicio completo. No, el servicio completo es para los que venimos y ahora sí vamos a compartir lo que creo Dios puso en mi corazón. Desde que comenzó la pandemia, sentimos de parte de Dios de apoyar muchos ministerios de otros sitios, además de las remesas financieras que enviamos como Proyecto Honra, Misión Graneros, pero también ayudamos al pastor Satirio dos Santos de Cúcuta, Colombia, a varios ministerios de distintos países de Argentina. Elegimos a nuestro querido Carlos Anacondia, que alguna vez estuvo con nosotros, y fue una bendición enviarles remesas todos los meses, hasta la fecha, y hasta que Dios nos permita vamos a seguir sembrando. Yo no te había mostrado nunca estas fotografías, pero nuestra misión evangelismo, no solo, porque uno podría decir, bueno, apoyamos solo el evangelismo, en este caso de Dante, pero no de otros evangelistas, de otros ministerios. Por eso me da mucha gracia cuando a veces en las redes la gente dice, Dante, no cobres cuando hagas tus conferencias, hacelo gratis como Anacondia. Y bueno, pero a Carlos Anacondia hay ministerios que sembramos para que lo pueda hacer gratis, ¿no? Y entonces hay veces que nos toca sembrar y vemos los frutos, como en este caso de Carlos Anacondia, que está haciendo campañas en todo el país, en toda la República Argentina, en Malvinas Argentinas, que es un sitio donde el Consejo Pastoral de la zona norte del conurbano bonaerense los convocó para hacer 9 noches impresionantes, donde hubo sanidad, liberación, miles que recibieron a Cristo. Y estas fotos te las quería mostrar porque realmente somos también River aquí. River aporta para sostener el ministerio, para sostener sus campañas. Carlos Anacondia es un empresario que lo dio todo por predicar, todo. Dueño de una bulonera donde literalmente casi se queda sin empresa porque vendió todo para predicar, para comprar equipos. Nunca le pidió nada a nadie. Algunas iglesias colaboran, otras no pueden, pero él nunca dejó que eso determinara el ir a predicar. Y nosotros sentimos de apoyar en nuestra misión de evangelismo, así que primero le mandamos un saludo grande a nuestro querido Carlos y a todo el equipo Mensaje de Salvación, pero esto también es tu semilla. Y alguien de Argentina o de otra parte dice, quiero sembrar en Carlos Anacondia. Puede comunicarse con nosotros y lo vamos a remitir para que puedan enviar su semilla también a este gran ministerio de la República Argentina. Así que bendecimos, yo siempre bendigo y envío saludos a México, a Colombia, a El Salvador, así que les voy a pedir que manden un gran saludo a la República Argentina también, le digan, los bendecimos. Háganlo por mí. Bendecimos ese querido país tan golpeado como el resto de la región. Y por supuesto seguimos bendiciendo Uganda. Ya llegaron las imágenes de toda la travesía, de cuando salió de aquí nuestro amigo Kevin, que te había pasado fotos, pero hasta ahora no te había pasado vídeo. Imágenes que valen por 1000 palabras. Nuestro misionero Kevin y nuestro misionero Rob Owen están allí. La salida, la llegada y todos los proyectos que tenemos en nuestros orfanatos, así en Nihanga, Sudáfrica. Esto es Uganda, esto es Misión, River Misiones en Uganda y esto es tu semilla. Antes de transmitirte lo que creo Dios me dijo que te diga, quiero que compartas conmigo estas imágenes. Mirá. Esta es tu semilla. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Tienen un gozo, una alegría, es impresionante el poder ser parte y mucha gente de todo el mundo que quiere ser parte también puede hacerlo para sembrar porque hay mucho por hacer. O sea, nunca se acaba, porque son apenas, menos de 300 chicos en total, pero hay para ayudar a miles. Uno sale, te da una frustración tan grande, África, porque uno sale a las calles y dice, estamos haciendo algo, ¿no? Y uno ve un montón de chiquititos al lado durmiendo en la orilla del río, desnuditos, y pasaron la noche ahí.
Y cuando yo preguntaba qué hacían, decía, bueno, se van todos a dormir ahí porque no tienen dónde dormir, porque están a salvo de las alimañas, de algunos animales que están dentro, más bien en la espesura del follaje. Entonces se van a dormir cerquita de la playa. Y uno los ve ahí y uno dice, pero ¿cuándo se termina esto? Y la pobreza es tan grande, es tan abrumador lo que uno siente que decimos, ¿será que nuestro granito de arena sirve para algo? Y cuando uno ve estos chiquitos, para ellos sí se marcó la diferencia. Así que gracias, River, por sembrar. Gracias por ser fiel y por tu semilla, por tu ofrenda. A los que están aquí y a los que están del otro lado. Gracias por tamaña fidelidad. ¿Estamos listos? Muy bien. Este es una suerte de ADN. ADN es nuestra reunión de liderazgo, la que tenemos siempre con los líderes, con los voluntarios, donde recordamos por qué existimos, hacia dónde vamos y de qué manera vamos a llegar hasta ahí. Lo hacemos eventualmente, quizás cada 3 veces al año, para recordar de qué se trata la visión, porque nuestra vida a veces parece llena de agujeros que se va perdiendo el propósito, y recordar el propósito es muy sano, muy bueno. De tanto en tanto, el Señor me guía a tener estas suertes de ADN con toda la congregación, como el mensaje que te voy a transmitir ahora de parte del Señor, que no solo nos va a servir a nosotros como iglesia local, sino al resto del mundo que nos está viendo ahora a través del streaming. Hace unos 48 años atrás, 48, casi medio siglo, mi madre agonizaba invadida por una metástasis de un cáncer fulminante. Y como se estilaba hace casi, insisto, medio siglo atrás, todo el vecindario del barrio solía solidarizarse con esa tragedia, con cualquier tragedia que le ocurriera a un vecino en común. Y en mi caso, o en nuestro caso, la italiana de al lado, la famosa Tana, solía cocinar pasta, como todo italiano, y enviar sus viandas para que mamá no tuviera que preocuparse en cocinar para su familia, para nosotros, sus niños. Los rusos de enfrente, porque así se conocía el vecindario, por su nacionalidad, aunque eran descendientes, pero era el ruso de enfrente. Bueno, los rusos de enfrente traían de sus árboles del fondo abundantes duraznos, naranjas e higos que habían cosechado. Le decían a mi papá, tome algo fresco, un poco para paliar la tragedia que mamá se nos estaba yendo. El viejo viudo de la esquina, don Ibarrola, era demasiado pobre para traer algo, pero pasaba largas tardes haciéndole compañía a papá, hablando con charlas triviales en la puerta de casa, traía su sillita de mimbre, de paja, se sentaba ahí y hablaba con mi papá tardes enteras. Aún el almacenero de la vuelta, el gallego Nino, que quizás ahora me están mirando sus hijos, sus nietos, le dijo a mi hermano que no nos preocupáramos en pagar hasta que pasáramos el trance de nuestra mamá. No es que nos condonó la deuda, tampoco era tan bueno, pero dijo, no hay problema, lo anotamos en la libretita, el famoso fiado, ¿no? Y cuando pase este trance, entonces arreglamos cuentas. Y eso daba un respiro. Algunos otros vecinos católicos devotos se acercaban solo para decirnos que estaban haciendo una cadena de oración a la Virgen, otros nos dejaban un rosario, alguna que otra estampita. Hasta la curandera del barrio ofreció sus servicios. Vino y sacrificó un par de gallinas al ritmo de macumba, roció la casa del parque con sangre prometiendo que mamá iba a mejorar. Llegaron todos los vecinos que conocían a los Goebbels para de alguna u otra manera, con su oficio, su apoyo, su solidaridad, decir que estaban con nosotros. Bueno, casi todos, porque el misterioso vecino de la otra esquina nunca se acercó, ni para solidarizarse, ni para compartir algo, ni siquiera a saludar. Era un vecino que nadie en el barrio sabía a qué se dedicaba, mucho menos qué hacía en su tiempo libre, porque no hablaba con nadie. Ni siquiera sabíamos cómo se llamaba, que aquí es muy normal no saber quién vive en el departamento de junto o arriba. Pero en nuestro barrio se conocían todos. Todo el mundo sabía a qué se dedicaba, si aquella había quedado embarazada de soltera, si la otra tenía ganas de quedar embarazada. Todos lo sabían. Pero en este caso no sabíamos nada de él. Y los niños del barrio apostábamos que este hombre era alguna suerte de policía secreto. Otros arriesgaban que era narcotraficante.
Podía ser o policía o narcotraficante, en las antípodas, cualquiera de las dos. Daba con el perfil, vestido impecablemente, casi siempre con un traje a rayas, un traje gris, una corbata. Salía de tanto en tanto con su esposa de la casa, subía al auto y jamás saludaba a nadie. Y cuando el auto del misterioso vecino de traje gris pasaba enfrente de casa y mi papá estaba sentado allí con Don Ibarrola, mi papá un par de veces levantaba la mano como para saludar, pero jamás el hombre acusó recibo. Ni le correspondió en el saludo, ni siquiera como un gesto educado. De manera que todos pensábamos que sí, tal vez sea un asesino prófugo que se cambió de la identidad para vivir en el anonimato en el barrio de Billinghurst, San Martín. Bueno, eso comentaban algunas viejas chusmas del barrio, más bien profetas. Y la leyenda urbana decía que si alguien descubría su identidad, el misterioso vecino estaría obligado a matarte. Finalmente, el 1 de mayo de 1975, mi familia entera conoció al Señor Jesucristo, aceptamos al Señor como nuestro Salvador y mi madre fue sanada milagrosamente del cáncer. Dios le regaló 40 años más de vida a partir de ese entonces. La sanó, la restauró, impresionante. Dios me la regaló 40 años. Y mi padre, como una manera de agradecimiento, insisto, allá por 1975, cedió nuestro garage donde él guardaba su automóvil para que se hicieran servicios de evangelismo. La idea era que todo el barrio que había tratado de acompañar a mi madre en el trance hacia la muerte, ahora supieran que Jesús la había salvado. O sea, era tierra fértil para predicar. Todo el mundo sabía que se iba a morir y ahora estaba sana y había que contarlo. Y en aquellos servicios improvisados en el garage de casa, que yo he contado más de una vez, que había un cartelito arriba que decía Cristo salva, sana y liberta todos los días menos los lunes. Y aunque suene espantoso, es que había servicio todos los días menos los lunes, ¿no? Llegó casi todo el vecindario. Y para sorpresa de todos, por primera vez en décadas, el misterioso narco de la esquina detuvo su lujoso auto en la puerta de casa. Y por un instante mi papá supuso que vino a asesinarlo. Descendió del auto con un impecable traje gris a rayas, sin mover un solo músculo, hipertérrito, circunspecto, mesurado, imperturbable, sin sonreír. Le dijo a mi padre: veo que han puesto una iglesia, me alegro que por fin hayan conocido a Cristo, estaba orando por eso. Mi padre quedó mudo, no atinó a decir palabra. El narco era evangélico. Y el misterioso hombre extendió la mano, le dijo: soy pastor evangélico, que Dios lo bendiga. Fue la primera y última vez que hablamos con él. De allí en más el barrio lo bautizó, en nuestro caso, como el evangélico de la esquina, y los que lo tenían más cerca como el evangélico de al lado. Los que lo tenían más cerquita. Y desde aquel día me prometí a mí mismo que nunca me convertiría en el patético evangélico de al lado. Ese que no saluda, que no se involucra, que no ama, que no empatiza, que así como conocemos al colombiano de allá, al mexicano de la vuelta, al ruso de enfrente, es la evangélica de la vuelta por cómo se viste y por cómo no saluda. En la serie de Los Simpson, que tanto me han criticado esta semana en las redes, el evangélico de al lado en Springfield es Ned Flanders, el vecino de Homero que siempre está esperando el juicio final. Que en América Latina algunos suponen que como él va a una iglesia donde hay un reverendo, un tal reverendo Alegría, traducido al español, creen que es católico. Pero en realidad en la popular serie de Fox se trata de una iglesia evangélica presbiteriana. Ahí va Ned Flanders. Y Ned, siempre que sale a predicar, sale con un cartel que dice arderás en el infierno. Lo cual no le gusta nada a Homero. Que esa es la base de la predicación escatológica. La motivación de salvar a la gente para que no arda en el infierno, que escrituralmente está correcto, es así, yo no voy a negar el infierno. Pero cuando uno predica así, acepta a Cristo, de otro modo vas a arder en el infierno, no necesitamos involucrarnos para eso, no necesitamos amar a nadie. El que se quiera salvar, se salva, el que no se quiera, no se salva, es su rollo. No tengo vela en este entierro. Y esta versión de la evangelización está completamente enfocada en un miedo al infierno
en ofrecer a Jesús como boleto de escape o en el peor de los casos como un seguro de vida. Y yo recuerdo, también te lo conté, que cuando era adolescente solía, bueno, no era adolescente, sino un poquito más, tal vez tenía 16, 17, pero solía ir a trabajar y pasaba por una plaza muy famosa en Argentina, Plaza 11 o Plaza Miserere, donde había siempre varios evangelistas, varios predicadores, uno de ellos que gritaba con un megáfono y su prédica era más o menos así: mundanos, impíos, como en los días de Noé, todos van a arder, acepten a Cristo. Y la gente, y gritaba desencajado, con los ojos fuera de órbita, como poseído, y de vez en cuando hablaba en lengua. ¡Rambo, agarra la bazuca! Y hablaba. Bueno, no sé lo que decía, pero usa la manga larga. De paso daba doctrina. Y recuerdo que en ese momento yo no sentí ningún deseo de ser ni pastor, ni predicador, ni cualquier tipo de líder espiritual. Porque la gente lo miraba como salido de una clínica psiquiatra, mientras que aquel hombre vomitaba su veneno religioso. Entonces, cuando vi a este hombre degradando a todos los transeúntes en el nombre del Señor, yo sentí una convicción en el fondo de mi corazón, porque también yo a mi manera juzgaba y denigraba. Y sentí una resolución desde el interior que me dijo: yo no quiero convertirme nunca en alguien así. Nunca. Independientemente de la denominación. Todos tenemos la tarea de llevar el corazón de Cristo al mundo. Y para poder predicar a Cristo hay que conocer su corazón. Si no, somos estos locos desencajados que amenazan con el infierno, y Jesús nunca predicó así, nunca. Y nosotros hemos construido una subcultura cristiana. Hemos sido los vecinos evangélicos de alguien. Siempre. Tenemos nuestra propia música, nuestra manera de hablar, nuestra moda, nuestras películas, nuestros conciertos. Y no hay nada malo intrínsecamente en eso. Pero a veces nos olvidamos quiénes somos. Nos olvidamos qué hacemos, para qué venimos a la iglesia o para qué venimos al templo. Una de las cosas más desconcertantes es que la mayoría de la gente no sabe qué es iglesia. No sabe por qué existe la iglesia, incluyendo los cristianos. Si uno le pregunta a una persona promedio, ¿para qué viene a la iglesia? ¿O qué le viene a la mente cuando se piensa en iglesia? Vamos a recibir toda clase de respuestas. Bueno, la iglesia es un edificio, es River Arena en este caso. Bueno, es la reunión del domingo, donde me congrego, un lugar donde se reúnen los evangélicos, dicen los que no vienen. Yo siempre suelo contar acerca de la iglesia en la que fui formado en mi niñez y durante mi adolescencia, que insisto, hacían lo que podían, lo que creían que estaba bien, pero nosotros éramos un pequeño grupo minoritario en un mundo lleno de peligros. Siempre nos sentimos así. Cualquier pequeño traspié podía alejarnos de la salvación y también caer en las llamas del infierno. Entonces era como que la iglesia eran las paredes de una fortaleza, nos ofrecía una protección del mundo, de lo mundanal, de lo que había afuera. Y recuerdo que teníamos un sentimiento de satisfacción de pertenecer a esa minoría perseguida. Nos gustaba. Qué bueno que el mundo no nos entiende. Qué bueno que el vecino de al lado nos maldice. Qué bueno que me despidieron de mi empleo por ser evangélico. Era como que teníamos que ganarnos el odio de los inconversos, basándonos en que quien es amigo de Dios, amigo del mundo, perdón, se constituye enemigo de Dios. Pero eso es una frase totalmente fuera de contexto, porque el Señor nunca dijo que deberíamos hacernos odiar adrede. Pero para nosotros era muy gratificante no pertenecer al mundo. Entonces la iglesia representaba un bote salvavidas que iba en un embravecido mar llamado mundo, turbulento. No nos permitían, yo te conté, mirar televisión, era pecado jugar fútbol o ver fútbol, ir al cine, jugar al pool, leer el periódico. No podíamos leer el diario porque en el periódico venía el horóscopo. Entonces alguien podía tentarse de leer el horóscopo, a ver qué le salía en Sagitario. Y la iglesia había erigido una gruesa pared de reglas externas para protegernos del mundo pecaminoso de afuera. Éramos una aldea en medio de la ciudad. Pero como digo siempre, una religión fomentada en lo externo, en la hipocresía, se desecha, se repele,
Tarde o temprano terminamos yéndonos, porque era un ambiente controlado, era una subcultura, un vivero. Y una y otra vez nos preguntábamos, ¿para qué pertenecemos a una iglesia? Que es la gran pregunta que se han hecho muchos durante la pandemia en el 2020. Al principio algunos sufrieron al no poder congregarse. Cuando ya promediaba junio, julio del 2020, muchos decían, ¿y para qué yo iba a la iglesia? ¿Qué sentido tiene tener que vestirme un domingo? Especialmente cuando algunos empezaron a probar el domingo comer sus carnitas, su asado, reunirse con el compadre, tomar de más y irse a dormir la siesta hasta el otro día. Entonces algunos probaron una cierta libertad o una excusa para decir, ¿para qué me voy a congregar si se vuelven a abrir los edificios? Ahora, yo sé que muchos tienen historias semejantes a la mía o se consideran traicionados por alguna experiencia mala con una congregación en el pasado. Yo he notado mucha gente dolida contra la religión organizada, mucha gente. Los artistas que vienen acá, invitados a nuestro programa de televisión, que acceden o que quieren venir al servicio, vienen con muchos prejuicios. Dicen, a ver, ¿cuándo va a empezar a hablar de dinero? A ver, ¿dónde están los hilos de esta marioneta? ¿Dónde está el secreto que hay oculto? Porque hay muchos prejuicios por malos referentes, lamentablemente. Pero seguir a Jesús es una cosa y seguir a otros evangélicos dentro de un templo los domingos es completamente diferente. Lo trágico es que aquello que le viene a la mente a una persona promedio de la iglesia, cuando uno dice ¿qué es la iglesia?, está muy lejos de ser lo que sucedió realmente en la época en que nació la iglesia. Yo conté una vez, y voy a repetir esto, por eso dije hace unos momentos que era una suerte de ADN o de infusión de la visión. Yo conté una vez que en sus principios la iglesia era un movimiento. No había templos. De hecho, hasta cuando Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, a la iglesia de donde sea que le escribiera, de Roma, no le está hablando a un templo, iglesia asamblea de Roma o de Corinto. Inclusive el mensaje a las iglesias no es mensaje a denominaciones ni a templos. El mensaje a Sardis, a la Odisea, no está hablando de templos. Era un movimiento centrado en un mensaje, en una misión mundial. La dirigían hombres y mujeres que no eran alimentados por lo que creían, sino por lo que habían visto. Ese simple hecho ponía a la iglesia en una categoría completamente diferente a cualquier otro movimiento religioso que se haya producido en la historia del mundo. Porque no fueron las enseñanzas de Jesús las que enviaron a sus seguidores a predicar a las esquinas del mundo antiguo. Fue la resurrección. Al ver a Jesús resucitado y al ver la tumba vacía, salieron como testigos oculares a contarle a todo el mundo lo que habían visto. Entonces los hombres y mujeres que conformaron el núcleo de la iglesia primitiva no eran un grupo seguidores de una doctrina o me dijeron que eran testigos de un acontecimiento. ¿Me siguen, sí o no? Testigos de una tumba abierta. Y nosotros con los años, ustedes dirán, pero yo no vi la tumba abierta. Claro, por eso le fuimos quitando poder al movimiento. Le fuimos quitando la movilidad al movimiento. El problema de la iglesia es que una vez legalizada, fue organizada, insoportablemente organizada. Y lo que empezó como testigos oculares de lo milagroso, se volvió institucional. Y al cabo del tiempo la iglesia tiene menos movimiento y más establecimiento. Le preguntas a cualquiera, ¿qué es una iglesia? Ah, las que están en la esquina. Donde vienen los evangélicos que te estacionan en cualquier lado y en la puerta del garage. Hoy dice la palabra iglesia y muy pocas personas piensan en un movimiento solidario, por ejemplo. Muy pocos. Y el término griego, traducido como iglesia y la cual se deriva la palabra en español, es eclesia o eclesia, que algunos creen que significa iglesia. No, eclesia no significa iglesia. De hecho, no es un término religioso. Eclesia no es un término religioso. Se refiere a ciudadanos convocados a una reunión con un propósito cívico. Se usaba para referirse a los soldados convocados para un propósito militar. El César decía, hagamos una eclesia con mis legiones. Una eclesia era reunirse para ver cómo iban a atacar.
para tener una estrategia. Eso era una eclesia. Uy, los soldados están teniendo una eclesia, una reunión, una asamblea. Una asamblea de gente convocada para un propósito. No había edificio. Entonces, la palabra eclesia nunca fue un lugar, nunca. Fue un movimiento. Y los oyentes de Jesús estaban muy familiarizados con esta palabra. Porque él dijo, yo voy a fundar mi eclesia, mi movimiento, sobre mí, sobre yo mismo. Y tanto en la literatura universal como en la sagrada, la palabra eclesia es una reunión de gente unida por un propósito común, por algo que le es común a todos. Si la palabra griega significa reunión, eclesia significa reunión, ¿por qué nadie la tradujo como reunión en la Biblia? ¿De dónde salió que la palabra eclesia, pasado al español, es iglesia? La iglesia somos nosotros. Eclesia es la reunión de nosotros. Eso explica por qué el movimiento despertado por la resurrección de Jesús se institucionalizó. Eso explica por qué la mayoría piensa que la iglesia es un edificio, un templo, una arena, un lugar. Al cabo de un tiempo, la iglesia dejó de ser un movimiento. Ya no era un grupo de gente en expansión que compartía una identidad, una razón. Se había convertido en algo que llamamos un edificio con vida de iglesia adentro, con actividades internas para que la gente de adentro se entretenga o crezca o se fortalezca. Por eso hasta el día de hoy la gente me pregunta a mí, ¿cómo grabás el programa de televisión en la iglesia? Porque dan por sentado que la iglesia es la arena. O dicen, ¿por qué subís al altar de la iglesia gente mundana? Porque creen que la iglesia es esto, y encima tiene un altar, cuando no hay más altares en el Nuevo Testamento. Los romanos le daban a esos lugares el nombre de basílica. De allí fue tomado por Italia, por Roma, para nombrar basílicas a las grandes catedrales. Basílica eran los edificios públicos, el lugar oficial de reunión. El César se reunía en la basílica, sus soldados en la iglesia, afuera. ¿Me siguen, sí o no? Te dirán, ¿y eso a mí qué me importa? Ya vamos a llegar. Las culturas góticas o germánicas usaron la palabra Kirika. Dice, ¿y eso qué es? Bueno, que se convirtió en Kirche, en el alemán moderno, Kirche. La palabra Kirche es casa del Señor. Y ahí sí se usaba en Alemania para decir, esta es la casa del Señor. La palabra iglesia no es una traducción del griego, es una sustitución del griego. Y es una mala sustitución. El término alemán Kirche y el vocablo griego eclesía son dos conceptos diferentes, antagónicos. Esto es una Kirche. La eclesía es el movimiento, pero la palabra iglesia no aparece. Una eclesía es una reunión de personas con un propósito determinado, con un movimiento. Las puertas de la Kirche se pueden ver. Las puertas de la eclesía de Jesús no se pueden ver. Entonces, con los años, la iglesia ya no era un movimiento edificado sobre la comprensión de quién es Jesús, sobre que la tumba está abierta, se había convertido en un sinónimo de un local. Entonces, la pregunta siguiente es, sabiendo esta información, ¿nos estamos moviendo o nos estamos reuniendo? Porque si solo nos estamos reuniendo, somos, para muchos, el evangélico de al lado. Con pinta de narco o de policía secreto en el mejor de los casos. ¿Estamos marcando la sociedad o solo nos estamos dedicando a celebrar cultos? ¿Estamos organizados alrededor de una misión o alrededor de un modelo anticuado heredado de generaciones pasadas? ¿Somos eclesía o nos conformamos con ser Kirche? Somos eclesía que donde vamos bajo un árbol está la presencia del Señor y vamos a Chiapas y vamos a Tijuana y vamos a Buenos Aires y a cualquier lado y la gloria de Dios nos acompaña porque ahí está River, ahí está la iglesia. ¿O nos reunimos como Kirche? Yo crecí asistiendo a iglesias que estaban pensadas para gente de iglesia. Todo se hacía para conformar al que está dentro. Hay que conformar al evangélico porque se te va. Dábamos por sentado que las iglesias eran para gente de iglesia. No importa que venga un inconverso, que se la aguante. Que aguante nuestro idioma inentendible,
Si no entiende por qué la vieja de aquella se endemonió, que después le expliquen. Por qué la otra grita, que también después le expliquen. Y si no lo entiende, que no venga más. Aleluya, que se ofenden los inconversos. Había que cuidar que no se ofende el que diezma. Que no cierre la mano. Entonces el mensaje que dábamos al exterior era: una vez que empieces a comportarte como nosotros, serás bienvenido y te puedes unir a nuestro grupo. Porque la iglesia era para gente de iglesia, para gente que ya venía a la iglesia. Entonces era un grupo de doctrinas hecho a la medida de un club elitista. Tienes que pertenecer a este club y vestirte así, hablar así. Y esto hace que la iglesia se empiece a llenar de bacterias, carente de gracia, sin vida. Un día nos miramos y somos un ataúd de lujo con butacas cómodas. Me miran diciendo, qué duro. Jesús dijo sepulcros blanqueados. Jesús dijo cementerios pintados por fuera. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad hoy, post pandemia? De guiar a la iglesia en la misma dirección que Jesús quiso originalmente, no como lo hacía la asamblea, la cuadrangular, los bautistas, sino como Jesús la quiso. Yo tengo que asegurarme, en mi torpe intento, que la iglesia funcione como una reunión de gente que se halla en medio de un proceso. Venimos acá en medio del cambio. Estamos cambiando todo, por eso digo, somos todos gente rota. No, si está buscando una iglesia santa, esta no es la iglesia. Acá no hay santos, no es un museo de santos. Es doloroso que haya tantas congregaciones que se casaron con una cultura diseñada para cristianos. Una subcultura que habla de la Gran Comisión, canta sobre la Gran Comisión, pero que se niega a organizar el ministerio en derredor de la Gran Comisión. Siempre le digo a nuestros muchachos, todo lo que hagan ahora, que sea para afuera. Salgamos afuera. Vayamos a dar de comer, hagamos cosas en las esquinas, en las calles. Salgamos afuera, no traigamos gente para adentro. Los que estamos adentro tenemos que estar aquí sabiendo que estamos en proceso, pero para salir. ¿Estoy siendo claro, sí o no? Porque me miran con la carita como diciendo todavía no me cae la moneda. ¿Me siguen? Yo recuerdo que durante todos estos años que me ha tocado estar al timón de esta querida nave insignia, a mí mismo muchas veces tuve crisis. Yo decía, Dante, la iglesia necesita más lectura de la Biblia, me decía a mí mismo. Tenemos que leer más la Biblia, ordenarle que todos traigan la Biblia, porque vieron que algunos dicen que esto es santidad, tenerla acá abajo el sobaco. Tenerla como desodorante, no importa que no la vivas, que no la apliques, que tengas doble vida, pero la tienes acá, aleluya. Cuanto más grande, más poderosa la unción. Yo dije que a lo mejor eso. A ver, abran la Biblia en el capítulo 4 del versículo tanto de la página 700 de la Reina Valera, que algunos creen ni saben lo que es Reina Valera, creen que la marca de ropa interior femenina, no tienen la menor idea. Reina Valera, Victoria's Secret, dijo la otra, no tiene la menor idea. Después dije, no, la vida en grupo. Tengo que conseguir que la gente se reúna en los hogares, en células pequeñas, eso va a servir, porque eso funciona mucho en Colombia y a lo mejor funciona acá. Acá al hispano promedio que trabaja hasta las 8 de la noche, que a las 8:15 viene así en el freeway queriéndose dormir, y la mujer le dice, vení que empezó la célula, el tipo se suicida. No, dedica más tiempo a la oración, Dante. Dios no hace nada menos que oremos, gran verdad. No. Estas son cuestiones de guerra espiritual. El motivo por el cual las personas no están cambiando verdaderamente es porque hay mucho demonio y hay que sacar mucho demonio y hay que reprender. Decinos cuántos son, como hacen los brasileños. Decinos cuántos son que están ahí adentro. Vengo solo. No. Adora, Dante. Que adoren mucho. Las iglesias que más han crecido es Elevation, Hillsong, Bethel, esas que adoran y ponen a alguien con un piano y que sea una canción de 8 horas y media y que la gente se vaya desmayando de inanición cantando. No, congresos proféticos. A la gente le gusta empoderarse. Que venga alguien y les meta power y le unja y le ponga así, lo tira aceite y le haga un huevo frito y eso le va a encantar. Ahora, hay una verdad bíblica en cada uno de estos puntos.
Creo que todos estos puntos tienen un lugar en nuestro peregrinaje y desarrollo espiritual. Yo no los estoy subestimando. Lo que digo es que a veces todo eso termina siendo una capa protectora para que las personas olviden lo que es ser la iglesia que Jesús quería o la que tenía en mente. Son como actividades dentro del edificio que ofrecen razones para que nos olvidemos lo que Dios quería. Son efectos placebos que nos alejan del mandato ir y predicar. Por eso todos estos años yo he intentado, aunque torpemente, que River esté compuesta por personas que miremos, lleguemos acá y toda la gente que llega al servicio mire hacia arriba, alrededor, afuera y finalmente hacia adentro. Lo diré otra vez. Arriba, alrededor, afuera y finalmente hacia adentro. Que generalmente este orden es al revés de la mayoría. En primer lugar, te lo voy a explicar. Miramos hacia arriba. Yo acostumbraba a acercarme a la iglesia cuando era más joven, ir a cualquier templo con espíritu de consumidor que discrimina. Iba como crítico de cine. Muy duro el culto hoy, la verdad que aburrido. ¿Será que me pueden devolver la ofrenda? Era algo como, a ver, entreténganme. Denme algo que me guste. Pero la iglesia debería ser lo opuesto a un teatro. Aquí es donde Dios se convierte en espectador de nuestra adoración. Dios está sentadito y nosotros, por eso se llama servicio a Dios. Porque lo más importante ocurre dentro del corazón de la gente, no entre los que están sobre el escenario. ¿De qué te sirve verme a mí que me agarre el don de lengua y empieza, ay, qué ungido que vino hoy? ¿Y eso qué te edifica? Entonces uno tiene que salir del servicio diciendo, ¿le agradó a Dios lo que hoy le ofrecí? Y no, ¿qué saqué yo de esto? ¿Qué me dieron? Y a ver que, bueno, por lo menos me anoté para que me regale el mueble. ¿Qué saco de acá? Tiene que cambiar el espíritu del consumidor cuando uno mira hacia arriba. Deberíamos salir hablando del del Dios de Elías. Uy, conocí al Dios de Elías, no del Elías de Dios. A mí no me importa que vengan algunos, vamos, que me parece que está linda la música, que Dante cuenta chiste. El problema que me frustraría a mí es que después se vayan hablando de Dante. Mi tarea es que vengan queriendo conocer al Dante de Dios y se vayan conociendo al Dios de Dante, al Dios de River, al Dios que nos cambia, que nos transforma. ¿Sí o no? Que haya un cambio. Entonces la iglesia no existe para brindarnos entretenimiento, ni siquiera para alentar los deprimidos. No existe la iglesia para sanar la estima, para hacer amistades. Existe la iglesia para adorar a Dios. A priori, si la iglesia no es eso, hemos fracasado. Adorar es recordar quién es el dueño de casa. Por eso es una falacia decir, tuvimos una visitación del Espíritu. Porque eso habla de que es nuestra casa y de tanto en tanto, como una tía, el Espíritu Santo nos viene a visitar. No, Él no nos visita, Él habita, esta es su casa. Nosotros estamos de visita. Él habita, ¿sí o no? En nuestros corazones. Entonces en la iglesia yo puedo mirar hacia el stage como un espectador o puedo mirar hacia arriba, hacia Dios. Si miro como un espectador no me va a gustar lo que vea. Para mí Drew se tendría que vestir diferente, Jaspe tendría que gritar menos, Vera tendría que cambiar el peinado, me gustaba el otro muchacho antes que Flavio, el otro está muy gordo, esa barba negra de Gastón no es normal, es teñida. Entonces, esas cosas nos distraen porque venimos a ver un show. Ahora, yo no estoy diciendo que no tengamos excelencia en la presentación. Digo, el mismo Dios que se tomó el trabajo de especificar los detalles concernientes a los sacrificios de los animales de los israelitas, le dijo en un momento, yo no necesito un buey de tus establos o las cabras de tu corral, porque todo animal del bosque es mío y el ganado de mis colinas. A ver si nos entendemos. Cuando ellos se centraron en los aspectos exteriores de la adoración, erraron el blanco. Dios estaba interesado en un sacrificio del corazón. Está buena la excelencia, pero la excelencia por sí sola no hace nada. La excelencia por sí sola es un concierto de Luis Miguel, o de Bublé, o de Shakira. Menos Bad Bunny, todo el resto.
Por eso aprendí que no tengo que ir a la iglesia como un crítico o a emitir juicios estéticos. Yo lo aprendí hace muchos años. A ver qué me dan. No, ahí el espectador es Dios y Dios dice, a ver qué me venís a dar. A ver, Dante, ¿qué me venís a dar? Te bendije toda la semana, te traje con salud, te protegí. ¿Qué me venís a dar? No ves qué me dan. Porque después entramos en una vorágine que a la gente hay que darle cuidado de niños y aparte hay que esperarlos con un Starbucks. Y aparte hay que regalarle cosas. Y hay que guardarles el asiento. Y ponerle un policía que le saque el trancón del tránsito. Si no, no te viene. Los que venimos no somos los importantes, sino que venimos a hacer un servicio a Dios, a adorarle a Él, no a la gente. ¿Estamos de acuerdo? Miramos arriba. En segundo lugar, miramos alrededor. Yo cuando era jovencito buscaba o cometía el error de buscar iglesias compuestas con gente parecidas a mí. Otro gran error. Estoy buscando una iglesia con gente que piense como yo, que se vista como yo, que luzca como yo. Yo procuraba encontrar una iglesia que tuviera mi nivel de educación, el mismo trasfondo bíblico, la misma preferencia musical, litúrgica. Y estaba repitiendo el mismo error de la iglesia de mi juventud, que socavaba cualquier intento de diversidad. Mi iglesia no admitía a ninguna persona vestida diferente. Los diáconos echaban a una dama si venía con la falda corta, así no se entra a una iglesia, y la mandaban a mudar, así fuera la primera vez que la dama pisaba. Obviamente no volvía con una falda más larga, no volvía más. Nos burlábamos del estilo emocional de esas congregaciones que aplaudían, arremitíamos contra los bautistas conservadores que tenían otra idea diferente de los dones del Espíritu, decían que iglesias muertas. Así que tuve que aprender a mirar a mi alrededor, así como tuve que aprender a mirar hacia arriba. Dios siempre quiso que nosotros adoráramos entre personas que decididamente no se parezcan a nosotros. Porque nosotros nos olvidamos con mucha facilidad que la iglesia fue la primera institución de la historia del mundo que colocó en un nivel de igualdad a judíos, gentiles, esclavos, libres, hombres y mujeres. Pero sin embargo siempre buscamos una congregación que esté compuesta con gente como yo, y no me refiero a etnia ni raza. A mí me gusta River, porque a mí me molestaría mucho ver gente uniforme. A mí me molestaría mucho ver que todas las damas se vistan iguales, que todas usen calcetines por acá, un rodete gigantesco. Si alguien lo quiere usar está bien, tampoco la vamos a discriminar. Pero me molestaría que haya como una subjetividad de tienes que cambiarte de ropa para venir acá. Porque yo me crié con hermanas así, con unas faldas por acá y unas lenguas bífidas. Yo las vi. Entonces la iglesia perfecta no existe, porque tanto el pastor como su gente está compuesta con gente como nosotros. Y si encontramos una iglesia, como digo siempre, perfecta, al llegar nosotros la fregamos. No exijamos perfección si no la podemos ofrecer. ¿Quién de acá ofrece perfección? ¿Quién dice, estoy buscando la iglesia perfecta? Porque yo soy un esposo perfecto, un marido perfecto, un hijo perfecto. Todo veo bien, estoy lleno de Dios, no sé cómo Dios no me arrebató, me deja vivir entre los mortales. Entonces sí. Pero si no ofreces perfección, ¿por qué lo vas a exigir? ¿Por qué? Si nadie de nosotros puede ofrecer perfección, ¿por qué lo exigimos? Yo no puedo exigirle a ustedes perfección. Puedo decirte, vamos a crecer, vamos a madurar, vamos a dejar que Dios nos moldee, pero decirte, sé perfecto, si yo no tengo una perfección que avala o me respalda para exigírtelo. Entonces yo aprendí a mirar para arriba, a mirar alrededor, mirar hacia afuera. Tercero, la iglesia es la única sociedad corporativa del mundo que existe para el beneficio de aquellos que no son sus miembros. El beneficio es para los que no son miembros. Cuando venimos es para servir a otros. Entonces ahí uno deja de pensar en servirse a sí mismo. Recuerden al Señor. Yo no vine para que me sirvan, vine para servir. En River descubrimos que uno de los mayores beneficios de dar es el efecto que nos produce por dar, es algo maravilloso. Una vez escuché una metáfora un tanto vulgar, pero no es mía, yo vieron que yo soy muy fino, pero esto me lo contó alguien. Una vez escuché
una metáfora de la iglesia que dijo que no me gustó, no me pareció tan mal. Dijo, la iglesia es como el estiércol. Yo dije, qué feo, porque yo soy parte de la iglesia. Dijo, no, al estiércol si se lo apila todo junto, apesta el vecindario. No hay peor cosa que un camión de estiércol. Pero si se lo desparrama, enriquece la tierra, la nutre. Tengo terror que estemos oliendo mal. Por eso no hay mejor cosa que una iglesia que comprende la necesidad de mirar afuera, que dice, vamos a desparramarnos. Desparramando, nutrimos, fertilizamos. Yo estoy plenamente convencido que al salir hacia afuera, ese es el factor determinante de cualquier iglesia. Dios envía las almas cuando una iglesia tiene mirada hacia afuera. Carlos Anacondia siempre me dijo, ¡date! Porque él habla así, siempre está predicando él. Cuando se reúnen 2 o 3, Dios siempre está en el medio. Pero la Biblia no dice cómo está. ¿Sabés cómo está? Está dentro de la iglesia, pero por la ventanita, mirándolo de fuera. Entonces, no te jactes en decir, el Señor está acá. Porque el Señor está, pero tiene ganas que salgan afuera. Salir afuera es preocuparse por los que hoy no vinieron. En un primer momento puede dar la impresión que salir afuera, bendecir, gasta energía, recursos. Nosotros amueblamos, ya llevamos 2.000 y tantos hogares amueblados completamente a nuevo. Invertimos mucho dinero, claro, porque tenemos que pagar un warehouse, le digo a la gente afuera, es como un gran depósito. Tenemos que pagar varios empleados que están allí trabajando, la logística, los camiones, tuvimos que comprar camiones, pagarle a esos empleados para que vayan a amueblar casas. Y la mayoría de los muebles nos lo donan nuevos, ni siquiera tienen defectos. Walmart, Costco, nos donan la mayoría, porque no podemos ir a una casa y decirle, mire, le ponemos la cama pero le debemos la nevera. O mire, había 2 camas nomás, así que el tercero va a dormir en el piso. Lo que no está lo tenemos que comprar, porque hay que bendecir completamente a la gente, incluyendo la decoración. Entonces es una inversión. Mi pregunta es, ¿por qué no hay otras iglesias, especialmente anglos, que lo hacen? Le pregunté si había, yo dije, acá tiene que haber algo raro, si Costco quiere donar tanto, ¿cómo es que no hay iglesias haciendo fila para recibir la donación y bendecir? Lo único que te exigen es que no vendamos nada, que todo tiene que ser regalado. Y nos dijeron la razón en las asambleas de Dios, es porque no hay iglesias, ni anglos ni hispanas, que quieran gastar $1 en bendecir a gente que ni siquiera saben si va a venir después a congregarse. No quieren invertir en empleados, ni en warehouse, ni en camiones. No hay quien lo quiera hacer a pesar de que le regalen todos los muebles. No lo quieren hacer porque no, es una inversión, porque es invertir y esa plata nunca vuelve. Y nosotros hemos descubierto que en River es todo lo contrario. Más damos, más recibimos en todo sentido, más bendecidos somos. Alguien tiene que decir amén. 4, miramos hacia adentro. Finalmente miramos hacia adentro. No hay nada que yo pueda hacer para que Dios me ame más o Dios me ame menos. Lo hemos dicho siempre. Si nuestras iglesias lograran transmitir la gracia a un mundo competitivo que juzga, que clasifica, ajeno a la gracia, entonces nos convertiríamos en lugares de gente que se reuniría de a miles. Porque cuando yo vengo a la iglesia siempre me miro hacia adentro. Yo no estoy mirando a ustedes, yo me miro a mí. El Señor quita las rivalidades, las críticas, los celos, las envidias. La iglesia debe vivir en un estado de gracia. Yo te conté que mi papá brindó su garage para los servicios, allí en el 75. Y en esos primeros pasos teníamos muy en claro que el mensaje era para todos. Había que traerlos como sea. Pobrecito, traíamos siempre lo he contado, un paralítico llamado Pinto, Don Pinto, que había quedado cuadripléjico, no podía ni hablar. Y la mujer decía, era italiana, decía, llévenselo a mi marido, llévenselo porque le gusta a él. Y él decía, y lo llevamos a un lugar. Pero ¿sabes por qué no le gustaba? Porque no había culto que no lo intentaban hacer caminar. Lo agarraron de esa rueda y decía, hoy, y el pastor encima era de la Asamblea de Dios de Brasil, que le gusta el milagro. Entonces decía, va a caminar, Pinto, va a caminar. Y decía, no. Le sacaron el bastón y decía, ¡pum! Torta contra el piso. Y mi papá era el encargado de llevarlo de vuelta a la mujer y volvía todo amoreteado, con un ojo cerrado. La tana decía, ¿qué te pasó, viejo?
Ah, él siempre se queja, dice la mujer. Vénganlo a buscar mañana de vuelta. Bueno, nunca caminó, pero que practicamos. Se dejó morir porque no quería que le hicieran caminar más. Y yo recuerdo en particular a otro, Vicente se llamaba. Un hombre que siempre venía borracho y además no estaba bien de la cabeza. Era una pésima combinación, porque todas las iglesias tuvieron alguna vez a un Vicente. Si Vicente llegaba con un par de copas encima, que eso para él era sobrio, un par de copas, era manejable. Si llegaba después de haberse ingerido un vino, esos que vienen en botella, en cartón, el famoso Tetrabric, la iglesia se podía convertir en un lugar más emocionante que de costumbre. Él comenzaba a saltar de atrás, desde los bancos, hasta llegar al púlpito. Podía levantar las manos durante un himno y gritar gestos obscenos y después se sentaba. O en medio del silencio decía, ¡que viva la Virgen! ¡Al cuerno el diablo! Y ahí lo tenías que hacer callar porque no sabía lo que venía. O podía caerse dormido para atrás con el banco y se llevaba a las 3 hermanas que estaban con él, que quedaban con las patitas así. No, era Disney. Y a Vicente se lo habían echado de 2 iglesias. Pero era nuestro borrachito. Tenían la esperanza que un día quizás Dios lo iba a tocar. Y Pinto caminaba. Él podía dejar el alcohol. Y algunos miembros de la congregación comenzaron a ofrecerse para llevarle a comprar algo de ropa. Otros lo invitaban a comer. Muchas veces pasaba Navidad con alguna familia de la congregación. Después de un par de años, alardeó de su talento musical, que en sus años mozos y jóvenes él solía tocar serenatas con la guitarra. Entonces resultó, como era de esperarse, que no tenía ninguna habilidad musical. Pero después de haberle tomado la prueba, ¿quién le dice que no? Así que el líder de alabanza le dijo a Vicente que podía estar entre los demás si mantenía su guitarra eléctrica desenchufada. Así que él estaba en medio de ellos, tocaba la guitarra, la que gracias a Dios no producía ningún sonido. Contra todo pronóstico, la historia de Vicente tuvo un final feliz. Se sosegó, se civilizó bastante, comenzó a pedir ayuda a gente de la iglesia cuando sentía que la locura le volvía, y hasta se casó con una viuda vitalicia de la congregación. La iglesia, lo de vitalicio es para entendidos. La iglesia les llega a personas que no la merecen, y para mí Vicente llegó a representar lo que es la gracia por excelencia. Porque en toda su vida jamás había invertido toda esa energía y la preocupación en él. Nadie, no tenía familia, no tenía trabajo, no tenía estabilidad. La iglesia para él era el único lugar estable. Él esperaba todo el día ir a la iglesia. Y lo habíamos aceptado a pesar de que había hecho todo para ganarse el rechazo. La iglesia no se dio nunca vencida con Vicente. Le dio una segunda oportunidad y una tercera y una cuarta y una quinta. Y los cristianos que habían experimentado la gracia de Dios se la traspasaron a Vicente, y esa obstinada gracia grabó en mí hasta la fecha un cuadro indeleble de todo lo que Dios soporta al elegir a amar personas como yo, como tú. Por eso ahora procuramos que River tenga ese tipo de gracia. No es que hay que soportar, pero es decir, ¿la gracia qué es? Los Vicentes. La gracia es esa gente que uno dice, ¿para qué viene? ¿Y a dónde va a ir? Si es lo único estable que tiene. Si no logra que nadie lo acepte en una mesa. Entonces yo soy dolorosamente consciente que esta clase de iglesia que intentamos ser, constituye la excepción y no la regla, lamentablemente. Muchas iglesias ofrecen más entretenimiento que adoración, más uniformidad que diversidad, más exclusivismo que programas de extensión, más ley que gracia. Yo, sin embargo, recuerdo las palabras de Jesús a sus discípulos. A mí me alienta mucho, lo único que me alienta en estos casos, cuando Él dijo, no me escogieron ustedes a mí, yo los escogí a ustedes. Ese es el riesgo que decidió correr Dios. Yo veo la perfecta humanidad que somos en la iglesia y me da esperanza, porque Dios le concedió a la raza humana el mayor de los honores, y es vivir en nosotros, en vasos de barro. Dios dice, no me metan en un templo, yo no habito en basílicas, ni en templos.
No hay lugares sagrados. Lo único sagrado es tu corazón. Ahí es donde yo quiero vivir. No en un templo, no en una basílica, no en una sinagoga. Ahora, convengamos, una iglesia que no rechaza a los Vicentes, a los sin hogar, a los impredecibles, se arriesga a que nuestros servicios a veces sean perturbados. A mí me produce un... No te voy a... No, a ver si me explico bien. Espero que sí. A mí me produce una extraña satisfacción cuando viene un artista de estos que invitamos a mi programa de televisión y apenas salen de acá en lágrimas, casi siempre totalmente conmovidos, piden un sitio para fumar. Obviamente no lo tenemos, tenían que salir afuera. Pero digo, por si alguno da la vuelta y ve a uno de los que estaban acá adelante fumando. Me produce una extraña satisfacción, no porque fume, sino porque intenta todavía demostrar, este soy yo, pero está bañado en lágrimas. Y tampoco nadie dice, ¿fumar? ¿Cómo? Sí, ahí afuera, fume tranquilo. Y el tipo fuma. Y luego entra cuando se le acaba el cigarrillo y dice, contame qué es lo que sentí. Me fascina esa mezcla, porque no estoy agradando a un creyente que dice, no me gustó, cantan poco de Marcos Witt, no cantan tanto de Hillsong. Me gusta cuando alguien no entiende nada, sigue con su cigarrillito, pero está totalmente enamorado de Dios, sin que se dé cuenta que todavía lo está. Yo te conté que en la Catedral de Cristal funcionaba una suerte de iglesia que se manejaba sin el cuartel de denominación, sin denominación, sin comisión directiva, sin familia pastoral. Se llamaba Alcohólicos Anónimos. Yo no lo conocí hasta la catedral. Fue lo más parecido que vi a la iglesia primitiva. Entrabas ahí, que se hacía en un sitio que se llamaba la Galería de Arte, y estaban en un círculo conocido por... Había varios millonarios, se mezclaban con libertad entre marginales, desempleados, indocumentados, muchachitos con un montón de marcas de aguja en los brazos. Y las presentaciones siempre son, hola, mi nombre es Juan, soy alcohólico y drogadicto. Instantáneamente, todos sin discriminar. Hola, Juan. Y parecían disfrutar el hecho de que estaban con gente que podía verlos más allá de la fachada. No había razón para no ser sincero, ahí no se puede fingir porque están todos en el mismo bote. Alcohólicos Anónimos no posee propiedades, no tiene oficinas centrales, ni centro de prensa, ni un cuerpo administrativo. No hacen congresos. Los fundadores originales incluyeron cláusulas para impedir que se volviera burocrático, porque entendían que este programa solo funciona si se mantiene a un nivel básico e íntimo. Ellos piden una habitación, que les den un lugar. No quieren, Alcohólicos Anónimos, no quieren institucionalizarse. Porque ellos creen que un alcohólico que dedica su vida a ayudar a otro alcohólico es quien lo puede sacar adelante. Entonces muchos de los que iban ahí los martes por la noche se negaban a asistir los domingos a la mañana. Porque decían, no, yo siento que los que vienen a la mañana los domingos tienen un aire de superioridad. Son místicos. Uno de ellos me dijo, un día intenté ir y me dijeron que me sentase en el fondo porque yo olía mal y que regresara otro día mejor bañado y vestido. Por eso el fundador de Alcohólicos Anónimos basó su programa en una declaración básica. En mis momentos de debilidad yo no necesito un trago. Lo que necesito es otro alcohólico que me ayude a salir. La iglesia debería ser un sitio donde digan, mis momentos de debilidad, yo no necesito pecar. Necesito otro pecador que me ayude a no pecar. Que me diga, estoy contigo, vamos a salir juntos de esto. Mantenernos en el camino. ¿Cuántos lo creen? Díganme, amén. Tenemos que ser un hospital. ¿Cuántos queremos ser un hospital? Díganme, amén fuerte. ¿A dónde vamos a llevar nuestros raspones, las magulladuras, las heridas, las fracturas? ¿A dónde? Qué lindo es que en la iglesia, si un líder se equivoca, los demás sufrimos con él. Cuando alguien bendecido, nos alegramos con él. Decime si esto se parece a las redes sociales de algunos evangélicos de al lado. Si esto se parece a los mensajes de odio que vemos, falso profeta, apóstata. Y el Señor dijo, los conoceréis porque cómo se amen los unos a los otros. No dijo, los conoceréis por el templo, por la arena, por la música. En esto seréis conocidos como mis discípulos, que os améis unos a los otros. El fracaso no cancela nuestra membresía. ¿Cómo funciona la familia? No ocultando las desgracias, sino más bien contándolas. La familia es la única institución humana que no podemos elegir.
¿Quién entró a la familia eligiéndola? Entramos ahí, nacimos y ya estaban, nuestros hermanos ya estaban, las cuñadas ya estaban, los tíos ya estaban. Y ahí estamos mirando una colección de gente extraña y diferente a nosotros. La iglesia nos llama a ir más allá, a agruparnos con un conjunto de extraños porque tenemos un vínculo común que es Jesucristo. Entonces, salvadoreños, colombianos, dominicanos, argentinos, mexicanos, nos juntamos con un propósito. Y esto se parece a una familia más que cualquier otra institución humana. Es el lugar donde vive la persona con la que nunca quisieras vivir. Por eso la iglesia es el cuerpo de Cristo. El cuerpo es uno solo, dice Pablo. Tiene muchos miembros y todos los miembros, no obstante, al ser muchos, forman un solo cuerpo. Primera de Corintios 12:12. Un solo cuerpo. La presencia de Dios no habita en un tabernáculo en el Sinaí, no habita en un templo en Jerusalén, no habita en ninguna iglesia evangélica. No me vengan con esas boberías. La presencia del Señor no habita en River Arena. El día de mañana aquí se puede hacer un concierto secular. ¿Y qué pasó con la presencia de Dios? La presencia de Dios está acá, está adentro, somos nosotros. Esto es la presencia de la iglesia. Alguien tiene que decir amén. El Señor eligió vivir dentro de gente neurótica, rota como nosotros, y por alguna razón Él se revela a sí mismo, no a través de una columna de nube ni de fuego, ni siquiera a través del cuerpo físico de su Hijo de Galilea, sino a través de nosotros, esta colección híbrida que conformamos River. Nosotros le damos la forma visible a Dios. Nosotros es lo que el mundo ve. Somos las cartas leídas. Y para finalizar te quiero regalar una de las historias favoritas mías, que te la conté en alguna ocasión, pero es mi favorita. La incluí en uno de los mensajes. Es extraordinaria. Había un pastor que vivía en una comunidad conocida por su falta, mira cómo te lo voy a decir, su falta de sofisticación cultural, para no decir un pueblo bastante ignorante. Y la orquesta improvisada de la secundaria, del high school, donde asistía su hijo, cada año intentaba tocar la 9ª Sinfonía de Beethoven, que es la más compleja del compositor. Los músicos saben de eso. Y decía el pastor, esa ejecución, cada vez que voy al colegio y intentan tocar la 9ª Sinfonía de Beethoven, yo creo que se retuerce Beethoven en la tumba. Y un día, harto de escuchar los torpes intentos de los alumnos de la secundaria, incluyendo su hijo, encaró al profesor de música y le dijo, ¿para qué? ¿Para qué coloca sobre los hombros de estos muchachos la carga de interpretar lo que el inmortal Beethoven tenía en su mente? Toquen algo más fácil. Ni siquiera la Orquesta Sinfónica de Londres logra la perfección que escribió Beethoven en las partituras. Y la respuesta del profesor lo dejó atónito. Dijo, no, yo no lo hago por los alumnos, No, ni en sueño los alumnos, y menos su hijo. Ni en sueño van a tocar a la perfección la 5ª Sinfonía de Beethoven. No, la orquesta de la escuela secundaria les da a algunas personas que vienen a ver a sus hijos el único encuentro que van a tener en su vida con la 9ª Sinfonía de Beethoven, que jamás van a tener. ¿Qué sabe? Acá hay campesinos, granjeros, gente sin cultura, la mayoría sin escuela primaria, y vienen a escuchar a sus hijos. Y que aunque es muy lejana a la perfección, es la única manera que van a escuchar algo cercano a Beethoven. La gente jamás en su vida entró a escuchar una sinfónica, un teatro, ni va a entrar. Jamás tendrá acceso a la cultura musical. Y yo les doy la oportunidad, aunque torpe, de acercarse lo más posible a lo que Beethoven tuvo en la mente. Y yo me recuerdo esta analogía respecto a River cada domingo. Aunque nunca logremos transmitir lo que el compositor tenía en la mente, no hay otra manera que esos sonidos sean oídos en la tierra. Somos los torpes músicos de secundaria intentando acercarnos a la 5ª Sinfonía. Algunos tocan al frente, otros detrás, y algunos como Vicente con la guitarra desenchufada. Solos somos un desastre. Ninguno de los predicadores que sueles criticar, incluyéndome a mí, hemos sido elegidos por capacidad, por santidad, por talento, doy fe de eso.
Pero somos los instrumentos a veces desafinados que Dios utiliza. ¿Pudo haber elegido ángeles? Pudo. Pero juntos, cada uno a su manera, hacemos el intento de acercar algo parecido a la melodía del cielo a la gente. La iglesia y sus predicadores seguiremos siendo los torpes músicos que intentamos interpretar lo que Dios tenía en mente cuando escribió su partitura con sangre. Pero tu iglesia imperfecta, incluyendo a tu pastor aún más imperfecto, es un noble intento del gran profesor para que oigamos su melodía. Es su tesoro en vasos de barro. Es su gran tesoro en vasos de barro. ¿Pudo haber delegado su partitura en ángeles? Claro. Pero te prefirió a ti, me prefirió a mí. Y aquí estamos con errores, con virtudes, pero intentamos hacer que este movimiento nunca se detenga. Dios quiera que nadie te identifique como el evangélico de al lado, ¿eh? Y si alguien te pregunta acerca de qué religión eres, dile, soy un pecador en recuperación. Te invito a recuperarte al mismo hospital al que asisto cada domingo. Un lugar donde se reúnen los curiosos, los convencidos, los escépticos, los que tenían fe, los rotos, los quebrados, los consagrados, los convencidos. ¡Esto es iglesia! ¿Acaso existe otra manera? Dale un aplauso al Señor grande. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 toquemos la quinta sinfonía. Celebra, celebra, celebra con un gran aplauso al Señor si crees que Dios te habló. Si crees que Dios te habló, celebra al Señor y dile, Dios ha hablado esta mañana, bendito sea el Señor.